Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Este pelo ya cogiendo otra forma porque ya me puedo meter la cabeza en secador. Aunque ayer, la primera vez en meses que meto la cabeza en un secador, porque todo este tiempo y de verdad el pelo se me maltrató bastante, fue blower. Pero igual, una incomodidad del diablo. Estos eventos de este tipo dejan secuelas importantes en quienes lo padecen, y de verdad es que desde acá le mando un abrazo a todos aquellos que han padecido esto. Hay un abogado que sigo en TikTok, amigo de Eduardo Santos, que también vivió un evento similar al mío y está muy recuperado, y me alegra mucho verlo recuperado y verlo trabajando en las cosas cotidianas a las que él se dedica, que es el derecho y el litigio de familia en los tribunales. Gran ser humano. Para él un abrazo si logra ver esto en algún momento. Ayer en República Dominicana se significó una situación, vamos a llamarla de esta manera, interesante. Quiero comenzar por el principio. Con la llegada de las redes sociales, he hablado de esto en muchas ocasiones, la llegada del teléfono inteligente, la historia de cómo el teléfono inteligente se desarrolla, cuáles son los primeros dispositivos que aparecen que dan la posibilidad de enviar correos electrónicos, mensajería de texto, comunicación instantánea entre personas en distancias bastante importantes, el SMS. Todo esto cambió de manera significativa la forma en que nos comunicábamos. Recuerdo como ayer, cuando el SMS llegó a República Dominicana. Estamos hablando de que Orange fue la primera empresa. No recuerdo honestamente si claro lo ofrecía previamente el SMS, pero antes del SMS existían los mensajes por los pequeños aparatos de radio que eran beepers. Habían varias empresas, Skytel, Codetel, Claro, Tricom y otras empresas pequeñas que vendían beepers. Era la última tecnología hace 25 años, en el año 2000. Entonces, en el año 2000 empieza a expandirse de manera exponencial el Internet en República Dominicana. Con el Internet habían ya desde mediados de los 90 espacios donde la gente, foros donde discutían, espacios como MIRC o ICQ, que eran espacios de mensajería donde se conversaba, y un montón de foros, un millar de foros donde el anonimato era el elemento esencial. Empezaron a aparecer las redes sociales van diversificándose, aparece MySpace, aparece High Five, que fue muy popular de este lado, 20 en España, MySpace en Estados Unidos, Puerto Rico y parte de Latinoamérica. Aparecen un montón de plataformas y llega Facebook en el 2004. Todo cambia con Facebook. Hay hasta una película 6 años después de la aparición de Facebook que narra el conflicto derivado del desarrollo de esa red social que transformó todo, porque interesó a un segmento que es el que marca las tendencias. Es el clase media, estudiante universitario, más educado, que tiene la aspiracional, que todo el mundo desea identificarse con ese grupo, que ese grupo le consuma, y se convirtió en esa herramienta. Recuerdo como ahora hace 17 años cuando creé mi primera cuenta de Facebook. Facebook estaba lleno de gente linda, de gente fina. Yo llegué a agregar y a tener amistad con gente de apellidos importantes en República Dominicana que estaba en esta red desde un año antes, cuando se hizo pública para los usuarios más allá de las universidades, porque inicialmente solamente podías crear un usuario en Facebook si tenías un correo que tuviera un dominio de una universidad, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, recuerdo que derivado de esa vorágine de Twitter del 2006, cómo irrumpe en el 2007, 2008, 2009, habían grupos, y en República Dominicana
de tuiteros que se reunían, que eran importantes, que conversaban. Esas tribus digitales todavía hoy perduran y existen, algunos de ellos están ahí todavía. Y con la llegada de YouTube, me encontré con una foto de YouTube de hace 17 años, yo viendo The X Factor de Inglaterra en mi computadora en la oficina, en Facebook. Ayer estaba revisando los álbumes que tengo privados porque los voy guardando en la medida, carajo, que me voy poniendo más viejo. No quiero tener allí, y más con el tema de la sobreexposición, cosas personales expuestas a cualquier canalla que quiera utilizarla de manera malintencionada. Pues con la llegada de todo esto, mi amigo decía, eso es problemático. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación debe de haber una forma, debe de haber un sedazo. Todos no podemos tener acceso sin la misma conciencia a una herramienta poderosa que puede dañar mucho. Bueno, pues con la llegada de YouTube aparecieron un montón de personajes que luego serían llamados youtubers, más adelante creadores de contenido. No estaba inventando nada, solo estaba horizontalizándose la posibilidad de que antes, para tener un programa había que tener un perfil, y ahora solo una cámara y una computadora y una conexión a internet. Eso a partir del 2011 hacia acá, y algo que se ha acelerado del 2016 hasta este punto de manera significativa. Eso se ha transformado de manera importante. Han aparecido unos personajes digitales que muchos son de gran valor, pudiera decir que la mayoría, pero otros malintencionados, mala gente, personas de bajos instintos, utilizan el poder del medio, el sentimiento de rencor e ira de un segmento de la población frustrada por un lado, envidiosa por otro, resentida por otro lado, y posiblemente una mayoría que le importa un coño, que es mi teoría. Entiendo que la mayoría no consume esto, sino que hay un segmento muy particular que es el que consume y potencia a personajes como Ángel Martínez y a otros personajes que andan por ahí, que se dedican a lo mismo y que muchas personas le dan sitial y le dan categoría que no merecen y que no tienen lo que ellos hacen ningún aval para que sea considerado de esta manera. Ángel Martínez ayer fue detenido en la ciudad de Puerto Plata. Llega a Puerto Plata en un crucero. Tengo entendido que Ángel Martínez vive hace mucho tiempo en Estados Unidos. Desconozco si es ciudadano americano o un simple residente. Presumo que por la cara que tiene y por lo arriesgado que es ciudadano americano. ¿Qué pasa con Ángel Martínez? Ángel Martínez es un charlatán. ¿Qué es un charlatán? Para que la gente sepa. Charlatán. 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 Que habla mucho y sin sustancia, usado también como sustantivo. Hablador indiscreto, que habla mucho y sin sustancia. Y de charlatanes están llenas las redes. Posiblemente yo pueda ser categorizado por mucha gente como un charlatán. En el día a día vivo batallando para salir de esa categoría, quizás en la que muchos con razón, o posiblemente sin ella, me ubican. Pero en el caso particular de Ángel Martínez y de lo que yo hago, hay una distancia abismal que nos diferencia. Yo trato, por lo aprendido en el ejercicio de la profesión que tengo años practicando, que lo que hablo, si es mi opinión, derive de mi juicio, pero que ese juicio derive de los hechos. Trato de plantear hechos, aunque en el medio del planteamiento venga mi opinión cargada de especulaciones, pero que casi siempre esas especulaciones vengan de hechos. Y las redes se han llenado de charlatanes
gente que han estructurado organizaciones de medios, gente que tienen estructuras de contenido y son charlatanes porque no son gente seria, ni mucho menos comprometida con la verdad. Son gente que quieren ellos ser percibidos como héroes de la palabra, cuando el propósito de esto no es ser un héroe, no es que se te infle el ego, no es pasarte el día llamando ladrón a todo el mundo a diestra y siniestra y creerte más serio que los demás. Es, a partir del alcance que tienes, hacer las reflexiones oportunas para que éstas puedan servir como instrumento para cambiar el curso de hechos que se puedan estar dando en un determinado momento y espacio. Ese se supone que debería ser el propósito que debemos de tener quienes ejercemos la noble labor de comunicadores, ya sean periodistas o en el caso mío, que soy un mero locutor con la posibilidad de hablar en radio y de vez en cuando frente a una cámara en un canal de YouTube. Y la conciencia de que hay límites y que esos límites están establecidos en lo que la misma ley establece, y que en la medida en que nos vamos haciendo conscientes de que ciertamente es necesario observar los límites para que pueda darse el espacio a que nos podamos entender y lograr los cambios que deseamos, pues indudablemente lo que suma a esto todo el charlatán que utiliza un concepto malentendido, mal explicado, mal aplicado, el famoso meterle al bloque de Robert Sánchez, que él mismo ha explicado que no es la mierda que la gente hace, sino otra cosa, y que han al concepto atribuido una práctica que no es la que en origen quien ha acuñado el término, la expresión ha querido darle. Y Ángel Martínez, que desconozco si es investigador, desconozco si es agente de la CIA, desconozco sus fuentes, si son de crédito o no, desconozco muchas cosas de él. Y como desconozco todo eso, y como desconozco el origen, y desconozco la fiabilidad de lo que pueda plantear, nunca le he puesto caso a nada de lo que diga. Y Ángel Martínez lo ha entrevistado Nuria Piera. Allí lo he visto en múltiples ocasiones. Nuria Piera, una de las periodistas más fiables de la República Dominicana. Ángel Martínez ha sido entrevistado por periódicos de la República Dominicana. Ángel Martínez ha sido entrevistado por otros periodistas en el país. Mi criterio, desde la primera vez que lo vi, que era un charlatán maledicente. Alguien que utiliza de forma bien estructurada un discurso que quienes han leído a Lai Ribeiro, se han leído el libro de otros libros de otros autores donde hablan de la rumorología, la estructuración del mensaje, la forma en la que puedes tú confundir a través de la comunicación convencional y distraer los discursos a través de varias herramientas, podemos muchas veces notar que estamos frente a charlatanes. Ángel Martínez fue detenido en Puerto Plata. ¿Por qué? Bueno, Ángel Martínez, yo siempre que lo veo es haciendo afirmaciones que no se pueden sostener en evidencias. Él siempre cita unas fuentes de diferentes tipos, diferentes lugares, pero nada concreto. Quienes hacen periodismo serio, aunque no revelen su fuente, sostienen en la evidencia y hechos bastante incontrovertibles las afirmaciones que puedan hacer cuando hacen denuncias. Y muchas veces Ángel Martínez toma lo dicho por otros, atribuyéndose la autoría o ser el denunciante original de lo que está exponiendo, cuando no es así, para construir una aura de credibilidad alrededor de él. Hay un grupo, dos, que se dedican a eso también en la República Dominicana, que bastante bien que recuerdo hace 9, casi 10 años, cómo comenzó eso
¿Y cuál era su estructura de extorsión? Y ganaron tracción y poder en los años siguientes, sobre todo en el tramo final del danilismo. Y cómo los políticos han utilizado a estos maledicentes para que transmitan sus mensajes, cale lo que ellos dicen, dañan al adversario, ganan la elección y luego ellos cultivan el daño. Ellos son los que obtienen el fruto de lo que han sembrado negativamente. Y es lo que está pasando ahora con este caballero. Como él, hay muchos a nivel digital en la República Dominicana. Y no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, es un fenómeno global, porque terminó teniendo razón mi amigo que decía que este negocio no puede estar en manos de todo el mundo, debe estar en manos de la gente que se ha preparado para manejar esto, que esto es una herramienta muy poderosa, que lo que por aquí se dice gana tracción y daña, destruye. Ángel Martínez tiene varias querellas por señalamiento que ha hecho sin ningún tipo de evidencia a personajes importantes de la vida pública de la República Dominicana. Estaba resguardado en su ciudadanía americana y en las fronteras de Estados Unidos. Viene en un crucero al país, se graba, comete el error de grabarse, de desafiar a la autoridad. El poder es implacable y el poder con su mano larga lo alcanzó cuando el barco se alejaba de las costas dominicanas. Y allí fue la autoridad, le detuvo y le ha dirigido hacia la justicia. Tendrá ahora que enfrentar los procesos y el poder va a ser implacable con él, le va a aplastar. Claro que lo hará y vendrán los incautos que dirán que lo hacen porque él es un patriota que denuncia y que busca exponer a los ladrones que se han robado todo y han dejado el país destruido y a los pobrecitos sin nada. Un grupo de mamagüevos resentidos que hay en estos espacios, un grupo de hijos de su maldita madre que debería el diablo llevárselo, que son el combustible que alimentan a estas ratas. Porque si bien es cierto que la mayoría de los dominicanos trabaja, es honesta, vive concentrada en sus problemas cotidianos, aunque le ponga atención y vea esto y tenga una opinión, y tienen el derecho a tener una opinión, la inmensa mayoría de los dominicanos no tiene tiempo para alimentar a estas lacras malditas que dedican tiempo en estos espacios al desnueto, a la descalificación, a la injuria, a la difamación. Y terminan dándole la razón a aquellos que buscan utilizar el poder político para crear leyes que terminen convirtiéndose en espada de Damocles para el cuello de todos nosotros. Cada día que pasa y cada vez que me pongo más viejo me hago más consciente de la necesidad de un ejercicio responsable de la comunicación. Que el compromiso mayor que podemos tener quienes nos da la vida, la oportunidad de ganarnos el pan haciendo este trabajo, es sabiendo que esto es poderoso, que podemos destruir la vida de personas que no merecen que su vida sea destruida. Podemos afectar años de trabajo de empresas y de grandes marcas, que podemos tirar por el piso, derrumbar una vida completa de buen comportamiento por una tontería sobredimensionada, que debemos de hacernos conscientes y que no debe de darse el espacio para que los políticos se vendan como héroes con soluciones que a todos nos van a perjudicar. Y Ángel Martínez es el mejor ejemplo de lo que no se debe de ser y de lo que no se debe de hacer con estos poderosos medios. Pero en libertad, hasta lo que él hace es admisible. Y en libertad hay límites. Y en libertad, eso dicen los límites que la ley establece, cómo se repara. ¿Él va a cambiar lo que hace? Para nada.
Cuando él tenga la oportunidad de volver a Estados Unidos, seguirá descalificando. No volverá a pisar República Dominicana, quizás jamás en su vida, pero seguirá. Y seguirá habiendo gente que le crea. Y seguirá habiendo personas que vean en el derrumbe de aquellos que ellos ven como el enemigo a vencer, en que todo se vale cuando se trata de destruir a quien yo odio, sea admisible. Ciertamente no me alegra lo que le pasa a este caballero, pero es un ejemplo de que estos medios debemos, quienes los usamos para vivir de la comunicación, hacernos conscientes de las responsabilidades que tenemos, de los límites claros que están establecidos y de los derechos de quienes por ellos nosotros exponemos cuando hacemos señalamientos o denuncias. Nos vemos en un próximo video.